soy Guillermo Seyayán y en esta primera entrega de Coaching Emocional voy a hablar de la importancia que tienen las emociones en la vida de las personas y por qué es importante aprender del ser humano emocional, porque las emociones predisponen el comportamiento y la actitud de las personas. Entonces, aprender sobre las emociones, cómo influyen, qué comportamientos generan, cómo elegir los comportamientos y actitudes que te den energía, considero que es fundamental para el desarrollo de las personas, de los profesionales, de los emprendedores, de todas las personas, en todos los ámbitos. La sociedad le ha dado la espalda al ser humano emocional y en esta serie de entregas ustedes van a aprender qué son las emociones, cómo hacer para reconocerlas, cómo influyen en su vida, cómo hacer para autoliderarlas, cómo hacer para generar mayor energía y predisposición para superar los desafíos de la vida. Les propongo como recorrido didáctico que comencemos por algunas recomendaciones para generar mayor aprendizaje, después que apliquemos las neurociencias mediante un trabajo corporal, que definamos qué es el coaching emocional, que hablemos de que hay dos mentes, que hablemos que hay un cerebro triuno, que comparemos los casos de personas de éxito vinculando los conocimientos, el coeficiente de inteligencia versus el coeficiente de inteligencia emocional. Y en la próxima entrega continuaremos con las múltiples funciones de las emociones y las 4 necesidades básicas que satisfacen el coaching emocional. Bien, para aprender mejor en esta clase sincrónica, les recomiendo que no la tomen en un lugar inadecuado como puede ser adentro de la cama, ¿sí? Porque si el cuerpo se relaja, la mente se relaja, se pueden quedar dormidos y muchas de estas informaciones que van a ser muy importantes para su vida se las pueden perder. La otra recomendación para generar un mayor aprendizaje es no tomen la clase en una reunión social o en un lugar donde haya otras personas realizando otras actividades diferentes, porque se van a distraer y si no tienen la posibilidad o el contexto de prestar el 100% de atención, hay muchos aprendizajes que se lo van a perder. La manera correcta para generar un mayor aprendizaje es tomar la clase sentado, ¿sí?, en un lugar cómodo, con buena iluminación, donde usted pueda prestar el 100% de atención a esta clase. Atención a la posición. Estamos tomando las clases por computadora y muchas veces el monitor está más abajo de la línea de visión que tienen las personas y para verlo tienen que mirar hacia abajo, donde les queda doblada la espalda. Esto les va a generar un dolor en la espalda, una incomodidad y va a dificultar el aprendizaje. Entonces, la recomendación es que presten atención a su posición corporal y si es necesario, hagan como tengo hecho yo, que tengo levantada la pantalla lo suficiente, cosa que no tenga que doblar la columna vertebral. Estoy mirando en forma recta a la pantalla. Bien, ¿qué es esta disciplina del coaching emocional? Es una disciplina donde
ustedes van a aprender cómo funcionan las emociones a través de la metodología muy efectiva del coaching, mediante un proceso primero de reconocer que nosotros, las personas, somos seres emocionales, además de racionales, que vivimos distintas emociones en distintos momentos del día y que algunas emociones nos dan energía y otras emociones nos roban energía. Algunas emociones decimos que son funcionales y otras son disfuncionales. Pero para poder evaluar cuáles son las emociones que me facilitan ser eficiente, hacer las cosas que tengo que hacer, cumplir con mis objetivos y con mis metas, tanto profesionales como deportivas, lo primero es el reconocer, el despertar de conciencia, el darse cuenta y ponerle nombre a las emociones. Después, evaluar si estas emociones me sirven o no me sirven, me dan energía o me sacan energía. Tercer paso es elegir cuáles son las emociones convenientes para la actividad y el momento que estoy viviendo, porque no hay emociones buenas o malas, hay emociones facilitadoras y hay otras emociones que entorpecen. Y todo esto lo hacemos por un principio fundamental que tiene el coaching emocional, que es el principio de la efectividad. Hacemos cosas para que nos vaya bien. Hacemos todo lo que hacemos en nuestra vida con el objetivo de utilizar la menor cantidad de recursos, ya sea tiempo o ya sea recursos materiales. Todo lo que hacemos, lo hacemos para cumplir con nuestros objetivos y con nuestros sueños. El desarrollo de aprendizaje del coaching emocional te va a ayudar y facilitar ser efectivo, alcanzar tus objetivos y tus sueños, poniendo las emociones a trabajar a favor tuyo. Bien, vamos a realizar un trabajo corporal para predisponer la mente al aprendizaje. Ahí sentados, como están tomando esta clase asincrónica, les pido que abran los brazos, los abren arriba y los bajan abajo y los cierran, vamos moviendo el cuerpo. Fíjense de hacerlo a una velocidad que les quede cómodo. Entre 5 y 10 veces. Después vamos a subir y bajar. Vamos a subir y bajar. Vamos a subir y bajar. Podemos hacer hacia adelante y atrás. Hacia adelante y atrás. El tema es, ¿por qué hacemos esto? Para mover el cuerpo. Estamos mucho tiempo sentados, trabajando o tomando clases frente a la computadora, y si el cuerpo está dormido, la mente está dormida. El objetivo es despertar el cuerpo. Muy bien. También es muy recomendable ejercicios donde elongamos, estiramos el cuello, podemos ir a un hombro y después al otro, a un hombro y después al otro. Vamos a hacer un recorrido desde un hombro hasta el otro, pasando, tocando con la pera del pecho, para un lado y para el otro. Ahí vamos. Muy bien. Respecto a los aprendizajes esperados de esta clase asincrónica, lo que usted tiene que prestar atención es poder reconocer y aprender de que es un ser humano emocional. Y también aprender que el comportamiento y la actitud depende de las emociones que esté viviendo.
Por eso el coaching emocional es muy importante, dado que usted puede tener un montón de conocimientos en el campo laboral o profesional, o puede tener una gran destreza física, pero si no tiene la actitud necesaria, no es suficiente ni los conocimientos ni la actitud física. Vieron que en la vida pasan cosas inesperadas, uno tiene que superar un desafío que puede ser un trabajo o una actividad deportiva, y las cosas quizás no salen como uno esperaba y tiene que dar lo mejor de cada uno para superar estos inconvenientes, estos contratiempos que sufren. Por eso es importante estudiar coaching emocional, porque como dice Eric Berne, lo que decide el destino de cada ser humano es lo que ocurre dentro de su cerebro cuando se enfrenta con lo que ocurre fuera de su cerebro. Lo que ocurre dentro de su cerebro son los pensamientos, que los vamos a desarrollar en el coaching ontológico, y las emociones, lo que uno siente, que esto que siente predispone su comportamiento y actitud. Bien, el ser humano tiene dos mentes, una mente que ha sido desarrollada, reconocida, está incluida en los programas de estudio, que es la mente racional. Lógica, matemática, conocimientos. Pero el ser humano tiene también otra mente, que es la mente emocional, una mente que ha sido relegada, olvidada, desvalorizada. Pero tenemos que reconocer y aprender que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que elegimos hacer en la vida, lo hacemos mediante lo que surge de estas dos mentes. Piense usted en alguna compra que hizo hace poco, si los criterios de elección fueron solamente racionales o hubo también un ingrediente emocional. Emociones y efectividad. Les pido, para desarrollar este tema, que recuerden esos compañeros de estudios de los niveles secundarios, terciarios, universitarios, que siempre tenían las mejores notas. Ese grupito de los 3 o de los 5, siempre destacados por los mejores promedios, si han tenido éxito en su vida profesional, personal o deportiva. En muchos casos no los han tenido, y esto es que además de tener conocimientos, se requiere tener la actitud, el comportamiento necesario para superar las dificultades de la vida y los retos que nos plantea cualquier trabajo, emprendimiento o profesión. Acá en el slide se plantea por qué tantas personas inteligentes actúan de manera inmadura y poco productiva en lo que se refiere a las emociones. Y esto sucede por el desconocimiento emocional. La sociedad le ha dado la espalda a las emociones y hay un total desconocimiento respecto a cómo las personas eligen, cómo las personas hacen y la importancia que tiene el desarrollo del coaching emocional en la vida de las personas. Reflexionemos sobre qué es más útil para las personas en este siglo XXI. Tener un gran coeficiente de inteligencia
intelectual o tener un alto coeficiente de inteligencia emocional. Podemos decir que la inteligencia intelectual o el CI, como se lo conoce habitualmente, es la inteligencia académica o cognitiva, como un conjunto de habilidades intelectuales necesarias para obtener conocimiento y utilizarlos de una forma concreta. Esto nos sirve para resolver problemas que tengan un objeto bien definido. En cambio, la inteligencia emocional es la capacidad para comprender las emociones y conducirlas de tal manera que podemos utilizarlas para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones para así obtener los mejores resultados. Existe una investigación realizada a nivel mundial por el Consorcio de Investigación de la Inteligencia Emocional en las Organizaciones que arrojó un resultado contundente y dice que nuestro cociente de éxito se debe un 23% a nuestras capacidades intelectuales, al CI, y un 77% a nuestras actitudes emocionales. Pensemos en líderes, en dueños de empresas que quizás no tienen los conocimientos, los estudios que tienen otras personas que sí trabajan en esas organizaciones, pero ellos tienen algo que los distingue, que es una energía, una pasión, una perseverancia, una actitud que los hace alcanzar sus objetivos y sus sueños. Que seguramente tienen que contratar a personas que no tienen los conocimientos que ellos tienen, pero lo que los hace diferente es la actitud emocional. Y la buena noticia es que esto se puede aprender, se puede desarrollar para que usted le vaya bien en todo lo que encare y esto también lo pueda transferir como aprendizaje a las personas que se vinculen con usted, ya sea usted en un rol de coach o en un rol de docente, desarrollador o facilitador de aprendizajes. Usted está frente a una gran oportunidad, una oportunidad que le va a cambiar la vida a usted y usted como coach, como facilitador de aprendizaje puede cambiarle la vida a los demás. La oportunidad es de aprender coaching emocional para reconocer la importancia que tienen las emociones en la vida, cómo identificarlas, cómo liderarlas, cómo elegir las emociones más convenientes que le den la energía, la actitud, el comportamiento necesario para superar todos los desafíos de la vida. El ser humano actual podemos decir que tiene un cerebro triuno porque es 3 cerebros en uno, referenciado a la evolución del cerebro humano. El cerebro más primitivo es el reptiliano, el mismo cerebro que tienen los reptiles. El segundo cerebro en la evolución es el límbico. Y el tercer cerebro es el cerebro neocórtex, que es el que diferencia a las personas de los animales. Los dos primeros cerebros, el límbico y el reptiliano, son cerebros emocionales. El segundo es el cerebro racional. El cerebro reptiliano representa los instintos más básicos de la especie humana. Por ejemplo, el hambre, la reproducción sexual, el sueño, y esto vinculado con el instinto de supervivencia y de lucha. Este cerebro
estaría compuesto por los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo. Todas estas estructuras están ubicadas en la parte inferior de nuestro encéfalo. El otro cerebro, el segundo, el cerebro límbico, es el responsable de las sensaciones que experimentamos cuando realizamos alguna actividad, ¿sí? Cuando algo nos agrada, cuando algo nos desagrada, cuando algo nos gusta, cuando algo nos disgusta, cuando algo nos da alegría, cuando algo nos da un disgusto. Es el cerebro de las emociones, específicamente. Es un cerebro más evolucionado. Y este cerebro límbico está compuesto por la amígdala cerebral, el septo, el hipotálamo, la corteza del cinguro y el hipocampo. Por último, el cerebro moderno, el cerebro que se denomina neocorteza, se encarga de todo lo referente al pensamiento abstracto, el pensamiento lógico y racional, aparte de los procesos comunicativos complejos que empleamos para comunicarnos en la sociedad moderna, como esto que estamos haciendo en este momento. La neocorteza está compuesta por la corteza cerebral, la cual está formada de sustancia gris, donde hay un gran número de neuronas que están en constante proceso de conexión unas con otras. Se dice que la neocorteza está en forma de pliegues, está toda doblada, por eso la rugosidad del cerebro, y que extendida mediría como 2 metros cuadrados. ¿Qué son las emociones? Son predisposiciones para la acción que tiene una persona en un momento determinado y estas surgen como el resultado de un evento. Por ejemplo, si estoy en una calle solitaria, en una noche, y un ruido me sorprende, surge la emoción del miedo porque temeré por mi supervivencia. Metafóricamente podemos decir que las emociones actúan como lentes a través de los cuales observamos el mundo. Si estoy viviendo una emoción de miedo, observaré el mundo con miedo. Si estoy viviendo emociones de alegría, observaré el mundo con optimismo. A mí me gusta enseñar como un proceso pedagógico cómo surgen las emociones. Siempre hay un hecho que este puede ser real o puede ser imaginario, pero siempre hay un disparador. Hay algo que dispara las emociones. Como segundo paso podemos decir que las emociones lo que nos hacen es valorar este hecho como positivo, negativo, agradable, desagradable, justo, injusto. Como tercer paso podemos decir que las emociones disparan un comportamiento corporal, impactan en la fisiología de una manera automática e involuntaria. Por eso decimos que el cuerpo no miente, el cuerpo siempre expresa lo que las personas estamos sintiendo, y esto cuando veamos autoconciencia es un conocimiento clave para identificar en nosotros y en los demás qué es lo que estamos sintiendo. Se dispara una emoción propiamente dicha, es una emoción como alegría, enojo, tristeza, miedo, frustración. Y como ustedes se estarán imaginando, esto es importante porque cada emoción tiene una energía, una actitud, un comportamiento asociado.
Si bien me gusta enseñar el proceso de las emociones con estos pasos, puede ser que se disparen en distintos órdenes o todos juntos. Pero de esta manera les va a resultar mucho más claro. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que hay algo que lo dispara, un hecho real que percibo a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, o ese hecho puede ser imaginario. ¿Cómo observamos las emociones en el coaching emocional? Las emociones las observamos desde la actitud y el comportamiento de las personas. Observamos qué hacen y cómo lo hacen, dado que las emociones son energía. También nos sirve en el coaching emocional observar las emociones, dado que nos dan información de gran valor, ya que las emociones, como son siempre disparadas por algún hecho real o imaginario, lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que le dispara a la otra persona y a nosotros esta emoción. En cuanto a las emociones, quiero traer lo que comparte Joseph Leduc, que es un gran investigador de neurociencias, y él nos dice que las emociones aparecen cuando algo importante está pasando en nuestras vidas. O sea, no es que estamos viviendo permanentemente de emociones. Solamente van a aparecer emociones cuando surgen hechos significativos. Y las personas experimentamos lo que sentimos por esas experiencias. También es importante identificar y reconocer que cuanto mayor conocimiento teórico tengamos de la naturaleza de las emociones, mayor va a ser la posibilidad de manejarlas. Esto es una invitación a profundizar el estudio del coaching emocional, porque esto les va a cambiar la vida. En cuanto a la calificación, organización de las emociones, hay muchos autores que las organizan de diferentes formas. A mí me gusta primero trabajar con dos grupos de familia, de emociones básicas, que una es todas las vinculadas con el amor, la amistad, la gratificación, y otras vinculadas con el miedo, la angustia, la desesperación. Fíjense que estas dos familias de emociones impactan en el comportamiento, en la fisiología y en la actitud de las personas de una manera totalmente diferente. Cuando estoy satisfecho, cuando tengo amistad, cuando tengo amor, el fluir es diferente, cómo me vinculo con las personas, es de un lugar positivo, amable y constructivo. Cuando estoy en la familia de emociones del miedo, de la angustia, de la desesperación, de la tristeza, las energías son negativas, la manera de vincularme es nada constructivo y esto dificulta las relaciones interpersonales y el alcanzar objetivos. La palabra emociones viene del latín que significa mover, agitar.
Hay algunos autores que hablan de 5 emociones básicas, como la alegría, el afecto, el miedo, la ira y la tristeza. Fíjense que las dos primeras, alegría y afecto, son emociones que te dan energía, que te generan una actitud constructiva y facilita el desarrollo de relaciones interpersonales. En cambio, las 3 siguientes, el miedo, la ira y la tristeza, son emociones que te roban energía y te generan una actitud poco constructiva que facilite el cumplimiento de tus objetivos personales, profesionales y deportivos. Desde el coaching emocional decimos que todas las emociones son útiles. No hablamos de emociones buenas o emociones malas. Y decimos que todas las emociones son útiles porque nos dan la información de estas cosas importantes que están pasando en nuestras vidas y predicen nuestro comportamiento y actitud. Esto, como vamos a ver en otra clase, nos va a dar el pie para trabajar en el reconocimiento y en el autoliderazgo de las emociones. Desde el coaching emocional decimos que las emociones implican en mensajes subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Porque ante un mismo hecho las personas pueden vivir emociones diferentes. Por ejemplo, ante una misma comida, a una persona le puede ser agradable y a otra persona le puede ser desagradable. Las emociones siempre son energía y esto es fundamental porque impactan en la actitud y sabemos que según la actitud con la que hagamos las cosas, esto está vinculado con la efectividad y el logro. Algo también muy importante es que las emociones son muy contagiosas, sobre todo las emociones que son disfuncionales o las que pueden impactar en la supervivencia de las personas. Recordemos que hace muy poco, 2020, 2021, el mundo estuvo sufriendo una pandemia y las emociones que eran recurrentes en la mayoría de las personas era de miedo, de angustia, de desesperación. Y estas emociones se contagiaron muy rápidamente y tuvieron un alcance mundial. Recuerdo algunos videos que he visto donde actores profesionales ingresaban en el vagón de un subte con una actitud de risa, un comportamiento, que se reían, y era impactante como al poco tiempo la mayoría de las personas en el vagón compartían esa misma emoción. Y esto tiene vinculación con el clima que hay en determinadas empresas u organizaciones, tanto públicas como privadas, porque el clima laboral vendría a ser la conjunción de todas las emociones de las personas que están compartiendo ese mismo lugar físico. Y vieron que hay algunos lugares que tienen onda, que son más agradables, y hay otros lugares donde el clima y las emociones que viven y que han sido contagiadas son tensas, no son agradables. La comunicación es parte de las emociones. Nosotros cuando comunicamos tenemos que ponerle emoción porque es lo que completa, facilita la transmisión de ideas.
Uno para ser un gran orador, para ser convincente, tiene que tener una coherencia entre lo que dice y cómo lo dice. Por eso las emociones es una parte fundamental de la comunicación entre las personas. Emociones y comportamiento. Las emociones son fundamentales en la construcción de nuestra personalidad, ya que la personalidad de una persona está constituida por una serie de rasgos, actitudes y comportamientos, siendo para mí las más importantes las emociones que vive permanentemente. Las emociones también impactan en la toma de decisiones, ya que la respuesta emocional es más rápida e impulsiva que la respuesta racional. Y esta respuesta emocional ha salvado a mucha gente, pero también ha provocado reacciones inapropiadas. Las emociones impactan en la energía, en la actitud, en la pasión con la que hacemos las cosas, y sabemos que si estamos involucrados, estamos comprometidos y hacemos las cosas con el sumo interés, es más fácil alcanzar los objetivos y los sueños. Y una habilidad fundamental para este siglo XXI está vinculada con la interacción social, cómo nos vinculamos con los demás, todo el desarrollo de las habilidades interpersonales y las emociones es fundamental para una buena relación con otras personas, el desarrollo de la empatía, la escucha activa, entre las más importantes. En cuanto al comportamiento humano, hay numerosas pruebas donde demuestran que hay una unidad inseparable entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace o actúa. Entonces, los pensamientos tienen que estar alineados, ser coherentes con el sentimiento, y esto va a generar un desarrollo conductual adecuado que va a facilitar el cumplimiento de objetivos y logros. Lo que tenemos que observar, si el pensar y el sentir no son coherentes, no están alineados, trabajar para que lo estén, porque esto va a facilitar o entorpecer el desarrollo de cualquier actividad de las personas en todos los ámbitos. Muchos habrán escuchado de sentimientos y en este momento pensarán qué tiene que ver en el coaching emocional, los sentimientos y las emociones, cómo se vinculan. Bien, podemos decir que los sentimientos, para el estudio de esta disciplina del coaching emocional, es la conjunción o la reunión de varias emociones que se están viviendo en un mismo momento. Una de las grandes diferencias que tienen las emociones con los sentimientos es que los sentimientos tienden a ser mucho más duraderos que las emociones en el tiempo, ya que dependen de otros sistemas cerebrales. Nosotros, a efectos del coaching emocional, lo que vamos a hacer es estudiar a las emociones una por una, y cuando tengamos que trabajarla en nosotros mismos o en los demás, también vamos a trabajar a las emociones una por una. Neurociencias y emociones. Las neurociencias han estudiado las emociones
y en el lenguaje académico de las neurociencias se llama neurociencia afectiva. Para los neurocientíficos en general, las emociones aparecen causadas, siempre hay algún disparador, algún gatillo, por necesidades del organismo, detonadas internamente o por acontecimientos externos. Internamente siento hambre, siento miedo, por acontecimientos externos veo una fruta, veo una comida o observo algo que puede ser un peligro para mi supervivencia. Son sensores de que algo se modificó y aparecen como motivadores para la acción y la movilización de recursos del individuo, tanto de manera interna como externa. Las emociones, en última instancia, son traducciones del entorno externo o interno, traducciones de información percibida y que se utilizan para la acción. Podemos decir que las emociones son fenómenos de sobrevivencia del individuo y de la especie, partiendo de un supuesto tiempo evolutivo, es decir, de la continuidad de la especie y de la necesidad de sobrevivir. Las emociones no son un producto cultural. Las emociones, por lo contrario, son señalizaciones y reacciones formadas a lo largo de milenios que han resultado útiles para la subsistencia de las personas. Y como siempre hay un principio a satisfacer, que es la de facilitar la supervivencia de cada uno de nosotros. El coaching emocional trata del aprendizaje, cambio y transformación del ser humano a través de las emociones mediante las neurociencias. Usted ya está dando el primer paso, por eso quiero felicitarlo al haber llegado hasta aquí. Y quiero asegurarle que muchas personas han realizado el mismo camino que usted y que usted va a poder generar los aprendizajes y cambios tanto de manera personal como en otras personas. Lo que necesita es comprometerse e involucrarse en este proceso de aprendizaje, de cambio y de transformación personal. Bien, hasta este momento hablé yo solamente, es el momento de que ustedes realicen un aprendizaje activo. Un aprendizaje activo es un enfoque moderno de la enseñanza donde los estudiantes participan del proceso de aprendizaje mediante el desarrollo del conocimiento y su comprensión. Para que usted tenga un rol activo y se involucre en su proceso de aprendizaje, lo que tiene que hacer es reflexionar sobre estos nuevos conocimientos. Para eso lo voy a invitar a que comente qué conocimientos le llamó más la atención y cómo va a aplicar estos conocimientos en su vida personal y profesional. Por último, ayude a un amigo compartiendo estos conocimientos y dale like. Muchas gracias.